Continuamos con la serie que iniciamos en nuestra cuarta temporada sobre los dolores heredados y su resignificación. Y es por ello que volvemos a invocar una pregunta, pero antes de esto, primero presentar a Camilo López, ya nuestro amigo de la casa, que siempre está aquí para transmitir toda esa sabiduría. Camilo, pues sabemos que está certificado en biodescodificación, en constelaciones familiares y en PNL. Sin embargo, y antes de darle la bienvenida a Camilo, es importante entender que hoy hemos tenido un evento extraordinario en el país. Así que vamos a hablar de esos eventos de la naturaleza y cómo esa percepción que tenemos y esa frecuencia en la que vibramos afecta nuestra resolución de situaciones y de cómo la estamos viviendo. Así que, Camilo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Pues empezamos la semana y el programa como chévere, ¿no? O sea, teníamos presupuestado una fecha diferente para hacer este en vivo, sí, y todo confabuló para que tú y yo estemos acá hoy y con movimiento telúrico y todo, ¿no? Sí, una cosa, un evento de la naturaleza extraordinario. Abrimos los micrófonos al número 321-248-0848, las personas que quieran interactuar y hacer preguntas a Camilo sobre el tema que hoy nos atañe. Y en un principio, obviamente, fue todo este terremoto que nos sacudió como nación y sobre el cual pues queremos dar una introducción antes de hablar de otros temas que teníamos ya presupuestados para hoy. Importantísimo entender cómo es que nosotros percibimos, Camilo, estos eventos. Pues básicamente me gustaría ver un video, acá que nos lo comparta nuestro super anfitrión, sí, para que entendamos un poquito al respecto de que los videos para niños son espectaculares. Entonces, bueno, yo perfecto. sé que esto nos va a ayudar a ampliar un poquito el espectro de lo que vamos a hablar. Whoa! The sky loves you. Bueno, básicamente hablemos un poquito y recordemos el tema de los mandatos. Sí. Que cuando tenemos una figura de autoridad y decimos eso es feo, por más que tú quieras decir que eso es bonito, aunque te parezca bonito, no vas a contradecir a tu figura de mandato, llámese papá, mamá, sacerdote, profesor, presidente, lo que tú quieras. Sí, claro. Eso por ese lado. Así como que esa fue la creencia con la que, de acuerdo al temor o a cómo lo vieran los padres, así lo vemos, y de eso se trata el video. Total. Que estamos pasando. Y bajo ese orden de ideas, nosotros tenemos la responsabilidad de mirar cómo estamos programando a nuestras joyas de la familia o las joyas de la abuela, los niños. Sí. Y cómo nos dejamos programar en el entorno, y ese es el famoso libre albedrío. Entonces, bajo ese orden de ideas, nosotros tenemos dos opciones de mirar los eventos naturales, porque los eventos naturales son neutros. Sí. O lo vemos como una oportunidad de crecimiento o como una catástrofe. Si lo vemos como una oportunidad de crecimiento, tenemos la posibilidad de crecer, tenemos la posibilidad de conectar, tenemos la posibilidad de ver que es algo natural, que es algo que está fuera del alcance de nuestras manos y fuera de nuestro control. Bajo ese orden de ideas, necesitamos también integrar que nosotros desde nuestra frecuencia, o sea, una persona unida con otra crea una frecuencia y crea un egregor. Los egregores son entidades que pueden ser de luz o de oscuridad. Y a partir de ello, la frecuencia y la vibración, lo que sucede y acontece es que nosotros le estamos dando poder a la luz o a la oscuridad. Por ejemplo, si tenemos una persona enferma, y ya vamos a entender por qué se concadena con el tema de hoy, y empezamos, no, pobrecito, eso, Dios mío, está muy enfermo, empezamos desde la queja, la culpa, pero ¿por qué la resistencia? Y el pobretear a la gente, pobrecito. Que son las frecuencias de vibración baja, una persona, listo, dos personas ya empiezan a generar el egregor. Y si el 10% de una población empieza en la misma frecuencia vibracional, generan una entidad de oscuridad o de luz totalmente con vida propia. Mira lo que yo vi hoy en tantos videos que están circulando sobre el terremoto. Hay una solidaridad tan bonita, sí, porque eran filas de los vecinos en el barrio, cada uno sin que el otro le tenga que decir haga esto, no, ellos ya formados sacando escombros, ayudando, aportando, sí. Y es que este país es muy solidario. Yo creo que
La empatía se despierta cuando hay este tipo de eventos. Y la empatía es una de las frecuencias de vibración más alta y nace a partir de las neuronas espejo. Hablemos de temas transgeneracionales, empecemos a vincularlos. Una persona, de hecho estaba viendo un video al respecto de un niño de 3 años que mató a una bebé de 2 meses y los papás no le dijeron nada. Luego mató a la hermanita de 6 meses y no dijeron nada. Y luego mató a otra bebé a los 8 años de ¿cómo se llama? De una bebé. Y ahí sí, cuando mató a la bebé lo cogieron las autoridades. Empezaron toda la gente a estudiar la parte psicológica, sí, toda la parte del entorno, toda esta situación, y lo que entendieron es que el muchacho necesitaba era un tratamiento psicológico, una rehabilitación, pero sería muy interesante haber sabido su tema transgeneracional, a quién le estaba haciendo leal, porque es muy raro que un niño a esa corta edad, eso fue en un caso en India, haya decidido ser de esa índole, de esa manera inconsciente. Y lo más curioso del tema es que cuando le preguntaron al niño, es que yo quería como unas galletas, primero pidió unas galletas y luego como si estuviera contando algo, o sea, súper casual y súper especial. No, es que yo vi, y sin ningún temor ni empatía, es que yo vi que me gustan, que no se defienden, que no pueden gritar, y pues me gusta ahogarlas porque me gusta quitarles la vida. Y ese caso lo pueden buscar en internet, no me acuerdo el nombre, pero es el primer niño que asesino en serie a nivel mundial. Uy, Dios mío, bueno. Pero no le vamos a, o sea, esa es la intención de toda esta situación. Nosotros le podemos contar de manera neutra la emoción. Sí. O podemos decir, no, terrible, imagínate, Diana, o puede decir, esto sucedió, ¿qué voy a hacer con esto y para dónde voy? Que esa es la oportunidad ante un evento, una catástrofe o ante una vicisitud. Y ahí es cuando hablamos de lo que tú mencionas, la vibración en la que entramos. Total. Obviamente, ante un evento de estos extraordinario, pues lo primero por nuestro instinto de conservación es protegerse, buscar a los seres queridos, pero luego de esto viene esa calibración de la vibración, energía. Sí, que no es seguir, no, la gente se pone en acción y empieza a generar otro tipo de frecuencia. Por ejemplo, cuando una mamá, y ese caso también lo pueden encontrar en internet, cuando una mamá ve que un carro atropelló al niño y el niño está debajo de la llanta, la mamá por instinto de supervivencia y por adrenalina y por inmediatez y por instinto de conservación es capaz de levantar el carro y sacar al niño, pero en su estado normal no sería capaz. Ese sería el modo reactivo. Pero una persona que está en calma, de hecho Brahma Kumaris habla mucho de eso, que es la comunidad más grande, la Universidad Mundial de la Paz, sí, habla mucho de enviar luz y enviar amor. Porque si volvemos al mismo tema, si empezamos a ahí nos perdimos un poquito, si empezamos a empobrecer, no estamos dando algo positivo. Necesitamos elevar la frecuencia de la vibración, y por eso es que tú tienes que ser selectivo o selectiva a quien le cuentas tus problemas y tus enfermedades, porque hay unas muy buenas personas con unas muy buenas intenciones que te van a empobrecer creyendo que te van a hacer algo positivo. Pero si tú eres prudente, sabes manejar tu círculo energético positivo, vas a empezar a ser selectivo a quien le cuentas y a quien pedir y buscar apoyo. Porque es que si yo empiezo, no, es que ese accidentó, pero si ve, yo le dije que no andara esa moto a 1000 por hora, no sé qué dice cuántos. Sí. Entonces es por ese lado. Pero volviendo al tema de lo del sismo y la biodescodificación, tenemos dos opciones. Y es que tengo acá el sopletico, si no se me pasa. Sí, la baja frecuencia y la alta frecuencia, terribilizar o la resiliencia. Esas son las dos opciones. Entrar en queja, pero ¿por qué, Dios mío? Entrar en negación, esto es un castigo divino. Y de por sí empezamos a decir, pero ¿por qué, Dios, sálvanos? Dios tiene un propósito. Y hay una parábola muy bonita que creo que la tocamos la vez pasada. No se mueve una hoja sin su santa voluntad. No se cae una hoja de un árbol sin su santa voluntad. Si empezamos a entender ese libre albedrío, empezamos a respetarlo, empezamos que cada persona no se va a ir de este plano a menos de que su alma no lo haya elegido de esa manera, y empezamos a quitarle la carga emocional desde nuestro juicio humano, que va mucho más pequeño, mucho más allá del juicio divino, que más que juicio es como la intención divina, pues empezamos a entrar en una conexión de aceptación. Y la aceptación es una de las frecuencias de vibración más alta. Sí, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, y es más,
Cuando tú entras en ese nivel de aceptación, abres el mapa mental. Cuando tú entras en el nivel de resistencia, cierras el mapa mental, el mapa de posibilidades, y empiezan a pasar que las personas corren, que no piensan, que empiezan a actuar en inmediatez. Y por ejemplo hay otro caso, otro ejemplo, que es la señora que mandó, que se quedó encerrada, se le incendió el apartamento y que del afán y el desespero botó al niño del balcón desde un sexto piso. Eso pasó en Bogotá. Pero ¿por qué te estamos contando todas estas historias sin la necesidad de terribilizar el tema? Es para que tú caigas en cuenta que tú tienes un juicio, y a partir de este juicio tú tienes un libre albedrío de elevar tu frecuencia o bajar tu frecuencia. Y lo que son las imágenes a través de celulares y televisores, que ese es un campo, ese es un tema para otro live, cómo te programan y cómo te manipulan. Porque es que si tú te la pasas viendo noticias, novelas, desastres, todo es desastre, entonces empiezas es que me da risa, pero bueno, en un caso relaciones cercano, desastrosas, me da risa, empiezas las relaciones, este me fue infiel, esta me fue infiel, sí. entonces este me tiene envidia, y empiezas a confabular todo tu entorno. La gente que sabe a qué me refiero, de que me da risa al respecto de, sabe por qué me estoy riendo. Empieza a generar esa vibración y empieza a traer eso. Nuestro campo energético y nuestro poder de manifestación y materialización es altísimo. Y por supuesto, en este espacio necesitamos entrar, que si es como una aceptación o un castigo. Si entramos en este espacio... Esa es otra creencia tremenda, de decir, este es un castigo divino por haber X, Y, Z, ¿no? Porque además muchos dirán que hubo un cambio de mando preciso, ¿no? Y que preciso fue allá cerca, entonces toda la situación. Sí. Y sobre todo que mira que ahí viene un punto muy interesante. Porque la posesión, vamos a entrar en temas controversiales. La posesión anterior estuvo llena de brujería, santería y de muchas cosas, y este bando no dijo absolutamente nada. Pero como dijeron que estuvieron los tres poderes, o no me acuerdo, el judaísmo, el cristianismo y el catolicismo. Sí. Entonces en este espacio lo que sucedió fue que ahí se empezaron a protestar, porque como ya no eran de este bando, y volvemos a este tema entrando en estos bandos, vamos a irnos desviando y luego nos volvemos a concentrar. Sí. 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas en un frasco sobreviven. Pero si alguien las agita, se empiezan a matar unas entre otras. Entonces nosotros necesitamos entender que la religión, la política, la economía, la manipulación de los medios es algo externo, y nosotros necesitamos entender que nosotros tenemos un libre albedrío. Así como hay personas que en la adversidad de Venezuela crecieron exponencialmente porque dijeron, esto es lo que hay, entra en aceptación, entra en resiliencia, que es volver al estado neutral para poder elegir algo mejor a esta situación, pues crecieron exponencialmente. Así como otras personas, no, se acabó esto y entraron en depresión, entran en enfermedad, que a eso es lo que vamos a este punto para concadenarlo, y a partir de ello pues entra el mandato de la enfermedad, el sufrimiento, el castigo, la culpa, el remordimiento, que son frecuencias de vibración baja. Por eso mi invitación es que miren mucho acerca de la escala del Dr. Hawkins, o un libro del Dr. Hawkins, porque ahí se entiende dónde estoy vibrando y qué es lo que estoy atrayendo. Y de ahí en adelante, yo creo que la madre, para mí en este punto, la madre de todos los conceptos es la biodescodificación y la epigenética. De ahí salen las constelaciones familiares, la sanación genética cuántica, y todo está concadenado de por sí. Lo que he venido entendiendo es que todas estas diferentes ramas de sanación holística y de sanación tradicional vienen a partir de ello. Y de hecho la medicina, para entrar ya en el tema, la medicina occidental se está yendo mucho hacia la medicina holística. Sí. Porque, por ejemplo, en China, si tú vas a que tuviste un accidente, primero te remiten, antes de entrar al triage, al psicólogo, a menos de que sea una urgencia muy fuerte, y a partir de ello, con ese diagnóstico al psicólogo, te pueden recetar o ir a la montaña, o ir al río, o ir a tomar baños de sol, y eso se nos ha olvidado. Por ejemplo, hay un hospital nuevo, que de hecho hace poco me enteré acá en Bogotá, o no sé si sea tan nuevo, que todas las habitaciones tienen luz directa, que lo hizo Julio Mario Santo Domingo, si no estoy mal.
en Y las entra la 170. luz. Y entra en toda, el edificio está diseñado para que todas las habitaciones tengan luz en alguna hora del día. Porque si obviamente tú estás enfermo, entras a una cabina, hay una sensación o una egregor de muerte, pues ese mismo egregor se va alimentando de las emociones y vibraciones de las personas. Eso es lo que quería comentar. Pues mira, Cami, con todo lo que estamos viviendo hoy, el mensaje para las personas que se conectan y quieran de alguna manera entregar un aporte a las personas que están viviendo la situación del terremoto es simple y llanamente envíenles mucha luz, mucho amor. Si tienes, Se pueden solidarizar con todas las formas que aparezcan, pero sobre todo no caer en esa angustia y terribilización, y de, la terriblitis. ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Terriblitis. No, sí, eso nos baja y nos pone a todos en angustia. Y con la angustia, pues, no hacemos nada. En cambio, toma acción las personas que están cerca o las personas que pueden aportar, pero sobre todo desde el amor. Y sobre todo que necesitamos entender lo siguiente. Tenemos dos opciones simplemente en la vida. O vemos el punto negro en la sábana blanca o vemos una sábana infinita de oportunidades. Y donde tú te enfoques, las cosas se expanden y las cosas crecen. Esa es una máxima. Y ya como para finalizar, volviendo a la masa crítica y el libre albedrío, si tú desde el miedo crees que le vas a aportar a alguien que está viviendo miedo algo bueno, hazlo. Que no creo, la verdad, porque se sale de la lógica, pero no faltará la persona que crea eso. Pero si tú ves que desde el amor, por ejemplo, si tienes una persona especial que está sufriendo, o por ejemplo ves a los animalitos sufriendo, o es un video triste, empieza a imaginar a esa persona o a ese animalito en una bola de luz blanca, plateada o verde. De sanación. La plateada, el cordón de plata, la dorada, el rayo dorado, y si no la verde del arcángel Miguel, si no estoy mal, San Rafael. Sí, San Gabriel. San Rafael. San Rafael, sí. Sí, porque Tienes razón. San Gabriel es el de la comunicación, Sí. el que está apoyándonos a ti y a mí el día de hoy. Sí. Entonces es eso, o sea, dejar de terribilizar, dejar de quejarnos, mirar, o sea, hacer campos positivos energéticos. De por sí los colombianos somos personas resilientes porque hemos sufrido muchas cosas durante mucho tiempo y está comprobado que cuando empezamos a vibrar de manera alta y correcta, empezamos a dominar grandes campos a nivel internacional y nacional. Así que esta es una nueva oportunidad. Y esto es Y lo un que hay. nuevo comienzo. Esto es lo que hay. De verdad, de corazón, grábense esa escala del Dr. Hawkins de vibración. Y si ustedes empiezan a entender La Fuerza versus el Poder, que es un libro muy bueno, no lo he leído, pero yo sé que es muy bueno. Pero sí leí Superatracción de Gabriel Bernstein. Ahí empiezas a entender, con razón, a mí me está pasando esto de esta manera porque estaba vibrando de esta manera y esta situación. Entonces, pues sin ir más allá, ya entremos en tema y en contexto. Sí, a lo que A lo que te teníamos traje, te desde, truje. exacto, que era la segunda parte de nuestro programa sobre romper el dolor heredado y resignificar para sanar. En el Total. anterior programa hablamos a fondo del cáncer y terminamos queriendo hacer un ejercicio práctico que no se logró por el tiempo. No sé si quieras empezar por ahí. Empecemos. El síntoma, empecemos por ese espacio y para no dejar como entrecortado y que Sí. la gente no. Un resumen. Sí, sí. Una enfermedad es un encapsulamiento energético. Un encapsulamiento energético es una frecuencia de vibración baja propia, consciente o inconsciente, heredada y bajo el libre albedrío. Desde las constelaciones familiares viene la programación, es que yo cargo el dolor por ti, mamá, es que yo cargo el dolor por ti, papá, es que yo cargo el dolor por ti, abuelo, tía, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando hay un evento muy fuerte, el mismo cuerpo reacciona a partir de la epigenética, guarda la memoria celular por instinto de supervivencia, y en esta memoria celular es la memoria emotiva y en la memoria del ADN. Y a partir de ello, valga la redundancia, se genera la opción de que la segunda o la tercera, no, la primera generación la calla, la tercera generación lo revela. Sí. Y esta tercera generación, por amor ciego, lealtad ciega, repite los patrones y repite las historias hasta que alguien se hace consciente de la situación y puede generar algo diferente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona es consciente de este tema y se enferma?
pues sencillamente está siendo leal o está siendo consecuente a un amor ciego. Y en este espacio y en este contexto necesitas hacerte consciente que desde tu libre albedrío, desde tu plan álmico, elegiste 9 meses antes de tu concepción a tu papá y tu mamá, de acuerdo a los aprendizajes que elegiste vivir. Y en este espacio, si tú sabes y eres consciente de eso, dejas de entrar en resistencia y entres en aceptación. Bueno, si yo elegí esto y tengo la oportunidad y el libre albedrío de escogerlo, ¿qué es lo que pasa de aquí en adelante para poderlo generar algo diferente? Entonces, mi primera invitación es que si tú quieres sanar algo puntual, es que entres en el reto más grande, que es ver la verdad en el clan familiar y hacerte responsable de. Ver tu propia realidad y hacerte responsable de. Porque una enfermedad, así como una catástrofe o un evento natural, porque quitémosle ese término de catástrofe, un evento natural o una enfermedad es algo neutral, que yo le doy el poder desde el miedo, desde el amor. Y volviendo al tema, para no entrar en incidencias, yo tengo una amiga que te la comenté a ti, que ella tuvo una colestemia, Ángela, 3 veces colestemia, ya la habían desahuciado, ya el cáncer de colon la había invadido, ella libera toda su parte emocional y a partir de ello a los 3 meses ya no tiene cáncer. Entonces no son milagros, es liberación, es consecuencia de, y es apropiarse de y hacerse responsable de su propia vida. Para las personas que nos escuchan y no nos pueden ver hoy a través del Facebook, vamos a poner en pantalla precisamente la escala de la que tú hablas de emociones. Y para los que no la pueden ver, esa baja frecuencia se refiere a vergüenza, a culpa, a apatía, a sufrimiento, a miedo y a deseo, a ira, a orgullo y a coraje. Hasta ahí llega todas las bajas frecuencias y en ese orden van subiendo de a poquito para que luego ya empiece a cambiar toda la vibración y empiece una vibración en el amor. El libro de Superatracción de Gabriel Bernstein habla que tú tienes el poder y el libre albedrío de subir o bajar tu frecuencia cuando ya te haces consciente de. Pero para las personas que somos principiantes, el mismo libro habla que si se me es muy difícil pasar de la pena o la tristeza o la resistencia, miremos cuáles son, y de hecho existe un campo de cómo se puede, o sea, ese es el esquema básico, pero el esquema más grande se subdivide en formas de ser y en reacciones de. Entonces necesitamos entender que nosotros necesitamos saber de psicología. Si nos relacionamos y tenemos problemas, como todo el mundo, necesitamos psicología. Y ahí viene un punto clave, que siempre vamos a necesitar un acompañamiento. Porque es que nosotros creemos, no, eso la gente va al psicólogo, va a terapia es porque está loca o porque está enferma. No, eso los grandes líderes a nivel mundial tienen coaches o psicólogos que los apoyan semana a semana para lograr sus metas y sus objetivos en cualquier área. Y entrando en lo mismo que tú dices, súper recomendado el libro de Superatracción de Gabriel Bernstein. O sea, ese libro de hecho llegó en una época muy fuerte, antes, creo que después de pandemia. Y es el libro, de hecho es una coach muy dura y es un libro muy consecuente, es un libro masticable. Porque hay muchos libros que te hablan de programación mental, de todo este tema, pero no te explican el paso a paso. Este libro es muy bueno y sobre todo que si tú también comes necesitas saber de nutrición, si tú también te relacionas necesitas saberse de psicología y para hacerse una persona maestra en un área se necesita, si no estoy mal, 10.000 horas diarias consecuentes. O sea, 10.000 horas en total. En total. Ya. Entonces, de maestría total. Okay. Entonces, si tú te quieres especializar en algo puntual, empieza a practicar 1 hora diaria hasta completar las 10.000. A ver si de aquí a las 10.000 horas encuentras un mundo de información de la práctica al ser al maestro y pues se generan todos estos espacios y estos contextos de creencias. Y precisamente todas las personas que se conectan hoy somos buscadores, todos estamos en estos temas porque pues ni somos psicólogos, yo no soy coach, pero sin embargo desde hace muchos años vengo y yo sé que muchas personas que nos escuchan les pasa lo mismo, estamos en esa búsqueda de algo más, la vida tiene que ser algo más que el trabajo, que el conseguir cosas y el hacer.
Entonces, en esta vibración en la que está el planeta, por eso es que hay ya tantos buscadores y estos temas se van volviendo no tan pragmáticos sí, o herméticos. Pero hay gente que los está buscando. Y mira que tú hablas de un punto Dime. muy primordial y de hecho me gustaría tocarlo. Las personas que se dedican a través de las heridas de la infancia, si no estoy mal, es de la injusticia. Sí, señor, la injusticia. Que por ejemplo llega una persona a partir de ello a generar un blindaje económico, el cual le dé el sustento de que le negó papá y mamá, porque de hecho son sustentos ambivalentes. De hecho viene, si no estoy mal, de dos progenitores súper castrantes, súper secos, súper coartantes. Entonces ellos necesitan suplir su necesidad materna y paterna a través del dinero. Y el dinero se les vuelve un escudo. Pero ya cuando tienen bastante dinero no son felices, porque no sanaron sus niños interiores y no empezaron a mirar el árbol genealógico. Y volviendo también al tema de sanar las heridas o de hacerse responsable de para sanar o para liberar, que para mí me gusta más que la sanación, la liberación de, necesitamos rematernar y repaternar a nuestro niño interior. Si tú eres consciente de que tú elegiste a tu papá y a tu mamá con estas características y estos conceptos, a partir de ello te haces libre del juicio, la culpa, el ego y el miedo hacia ellos, que son frecuencias de vibración baja. Entonces, si yo tengo la capacidad de interpretar a mi papá y a mi mamá de esta manera, una invitación bonita para empezar a sanar ese espacio y ese contexto, una tarea de hecho, es que escribas una carta de lo que te faltó de tu papá, de lo que te faltó de tu mamá, y al frente de cada carta, o de más bien una columna, características. Entonces empiezas a mirar características en la columna de la izquierda, características que me faltaron de mi mamá. Te voy a dar un ejemplo. Mi mami no me abrazaba. Mi mamá, Y yo soy súper abrazadora precisamente. pero entonces a mí serían me formas de faltó ser. Son formas ese de cariñito, ser. ese calorcito. Exacto. Amorosa y mi mamá no era amorosa y cariñosa. Okay. Entonces no amorosa, no cariñosa. Y al frente. Al frente colocas amorosa y cariñosa. Que es repaternar o rematernar a tu niño interior, o paternar o maternar a tu niño interior. Es que tú empiezas a hacer lo que dejó de ser tu papá y tu mamá contigo. Y tú tienes el libre albedrío y la responsabilidad de, y cuando no lo haces, estás siendo consecuente o leal a tu papá y a tu mamá. Ok, me encanta lo que me acabas de decir. Porque es que ese es el adulto, ese es el adulto hablándole al niño. Sí. Ok. Esa es la otra. Los que son papás, bueno, fueron de esta manera, pero es que si te crearon de esa manera y venías con estos programas y eras inconsciente de que los niños son las joyas de la abuela y que de los 0 a los 6 años, literal, desde los 9 meses antes de la gestación hasta los 2 años, sí. 9 meses antes de la gestación hasta el momento de la gestación, no, 9 meses antes de la concepción hasta la concepción, toda la parte emocional y circunstancias de papá y mamá entran en juego desde el campo álmico a escoger el papá y la mamá. Okay. Desde los 0 meses o el momento de la concepción hasta los 2-3 años, todas las enfermedades de un niño vienen relacionadas con la mamá. Sí. Y desde los 3-4 años hasta los 7 años, más o menos, vienen relacionadas con el papá, esté presente o no esté presente. O la figura paterna. Y de ahí, de los 7 hasta los 14, se forma estamos de fiesta. Ya salen juegos pirotécnicos. Hasta los 14 años se forma el carácter o la personalidad del ser. Por eso es que nosotros somos muy rebeldes hasta los 14 años, sí. Porque estamos buscando nuestro propio espacio para conectar y crecer en este mundo tan inhóspito, porque las hormonas, los cuestionamientos, toda esta situación. Por eso es vital que si tú vas a ser papá y eres o mamá de una nueva vida, te hagas responsable de cómo vienes a traer a este mundo. Y estoy totalmente claro en este momento que literal necesitas primero hacerte cargo de una mascota antes de tener un hijo. Porque es que una mascota te viene entrenando. Exacto. Porque aunque no hay comparación, una mascota te viene a mostrar también. De hecho, dicen en las constelaciones familiares, o no me acuerdo, que las mascotas son los hijos que no tuviste.
y vienen a complementar no, desde las constelaciones familiares, ya me acordé, vienen a complementar el clan familiar. Cuando tú entiendes esta situación de que no es casual que te encontraste un gato, o que viste un perro y te enamoraste de él, o que tuviste un canario, de hecho cada animal tiene su propio significado, pues entran a ser parte del clan familiar y toma su lugar y su rol. Bueno, buen consejo. Un buen consejo. Bueno, ya retomando pues todo nuestro primer episodio sobre romper el dolor, ¿no? Hablemos del primer ejercicio que entonces, es hacer consciente de. Okay. Y una primer forma de hacerse consciente de es haciendo la carta de papá y mamá, con formas de ser, sí, no con juicios, o sea, sin amor o no cariñosa o cero cariñosa. Sí. Pero es que cuando yo le quito, es que mi mamá no, es que una cosa es decir, mi mamá no fue, mi mamá era seca, era maltratadora, pues obviamente le estoy lanzando un juicio. Pero si lo hago desde manera consciente de sus formas de ser negativas y las paso al positivo conmigo, esas ya es caer en cuenta que ya es hacer consciente de. Pero espérame un segundo. Okay. Entonces, ¿por qué es vital esto? Porque todas las enfermedades alojadas en el costado izquierdo del cuerpo tienen que ver con mi percepción de mi mamá. Y todas las enfermedades en el costado derecho del cuerpo tienen que ver con mi percepción de mi papá. Cuando yo me hago consciente de que estas percepciones se repiten con mis amigos, mis parejas, mis hijos y trascienden, es cuando yo me hago responsable de. Entonces, esto es vital porque una percepción de frecuencia de vibración baja sostenida durante mucho tiempo, sí o sí se va a desencadenar en una enfermedad. Porque el cuerpo, aunque ya el doctor Hawkins se encargó de calibrar en hertz las emociones, el cuerpo lo interpreta de forma química, y cuando hay un químico repetitivo en el cuerpo, sí o sí sale a la luz. Y es que dicen, no, es que esa es una enfermedad inmune heredada. Es heredada, pero no es obligatoria que se repita. Porque si una persona se hace consciente, por ejemplo, la diabetes, sin ir más allá, que hubo alguien del clan familiar de ahí para arriba que cargó un dolor durante mucho tiempo que no lo subsanó, yo por amor a ti mamá, yo por amor a ti papá, voy a cargar tu falta de dulzura con la vida, entonces voy a empezar a desregular, cancelado el azúcar en mi cuerpo para justificar tu falta de dolor, porque inconscientemente creo que cargando tu dolor puedo solucionar tu dolor. Y eso es mentira, eso también es la otra. Y eso, perdóname, es lo que llaman lealtad familiar. Tal cual. Y quiero que por favor nos digas, porque generalmente cuando Camilo está hablando, a veces dice cancelado, a mí me gusta hacer así, cancelado, yo borro. Cancelado, son formas de ser. Cuéntanos de qué se trata ese cancelado. Cuando tú dices una afirmación con una emoción positiva o negativa, la misma intención entra en el libre albedrío y eso deja de ser una idea y se materializa en el corto, mediano o largo plazo. Y está comprobado científicamente también que si yo visualizo algo durante mucho tiempo, diariamente en específico con una emoción alta, sí o sí se materializa. Por eso tengan cuidado con las canciones que tararean. Nos ponemos a mirar las canciones. Entonces, ¿qué fue? Hablemos un poquito de la historia de la manipulación o de los medios de comunicación. Primero era un radio, entonces un radio la gente empezó las telenovelas y empezaban con todos los sonidos y empezó a grabar y se dieron cuenta que la gente se pegaba. Las radionovelas. Correcto. Pero como también empezaron a mirar allá cómo podemos manipular a las personas, empezaron con las imágenes. Ahí viene el cine mudo y luego viene el cine a color, sí, y luego pasa el televisor con sonido. No es casual que haya ascendido de las pantallas gigantes, haya trascendido a nuestros hogares y luego a nuestros celulares. Entonces, y sin ir más allá, nuestra mente es un algoritmo de cualquier plataforma de cualquier app del celular. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo me enfoco en catástrofes, hay una que me va a mostrar, sí, el celular. En solo catástrofes, miedo, guerras, odio, porque me tiene más tiempo enredado y manipulado. En cambio, si yo empiezo a buscar crecimiento personal, sanación emocional, psicología, hay una que me va a pasar en el mismo algoritmo de Facebook, Instagram o WhatsApp.
Y es Sí, lo también. mismo que pasa con nosotros y nuestra mente. Y es la ley de la atracción usada en la manipulación Eso a es lo que través de nos los llega. medios. Eso es lo que nos llega. Y No, bueno, pues esa era la explicación a por qué Camilo de vez en cuando va diciendo cancelado, cancelado, porque se da cuenta, está en constante observación de lo que él está comunicando. Y cuando se da cuenta que dice algo que no le es, no lo siente y no va con él, lo cancela. Ese es un gran ese consejo es un para la poder. gente que nos Y escucha. 3 veces la Trinidad, y a partir de hecho, ese es un poder cancelado, cancelado, o lo que tú haces así, si no lo quieres cancelar en Yo borro. hola. Yo borro. Borrado. Entonces es eso, es como tips que tú tienes que tener. De hecho encontré una frase muy bonita y se las quiero compartir, que es la siguiente. Cuando haya un pensamiento negativo que sea recurrente en ti, di mentalmente y tócate el corazón o la cabeza. Es más, ese es un buen tip. Una frase suelta es muy buena para manifestar. Pero por ejemplo, si te tocas el dedo gordo, ya empiezas tú a programarte y a calibrarte. Entonces, por ejemplo, si te tocas el dedo gordo, la frente o el corazón, o te pegas, no hay necesidad de castigo, porque es que también se inventaron que las bandas del sufrimiento para Sí, del caucho, no. O sea, que te algo toques bonito, algo cariñito. bonito. Por ejemplo, puede ser un cruce de manos Sí. y que digas ya basta, hay mucho por explorar y vivir. Cuando hay un pensamiento negativo recurrente, ya Buenísima. basta, hay mucho más por explorar y vivir. Empiezas a abrir tu campo de posibilidades, empiezas a elevar tu frecuencia y tu vibración, cambias la frecuencia y la emoción. Y de hecho me gustaría hablar de lo que me pasó la última semana. Mi gato lo solté al frente de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Sí. A partir de ello, y ese es el mejor ejemplo, a partir de ello el gato se iba a meter a la universidad. Imagínate, en la universidad, pues si se mete a las 8 de la noche, ¿quién lo va a sacar de allá? Porque nadie puede entrar. Tremendo gato. Pues yo corrí así como ¿Qué le papá hiciste? empoderado a cogerlo, pero corrí media cuadra y hace mucho tiempo yo no corría. Y te quedó la rodillita. Y viene la responsabilidad de, si yo no corro y no estiro y me traigo la emoción, pues ¿qué se iba a resentir? El pie izquierdo, porque es el lado materno de mi gato, o sea, maternar y cuidar a mi gato. Ajá. Entonces empezó con un dolor leve en la planta del pie, no le paré bolas. Yo dije, bueno, voy a tomar un diclofenaco, eso de pronto es gota, porque es que cuando yo me estreso, entonces me da Y gota. eso es lo normal, siempre vamos a la parte física. Y eso fue duro, o sea, mi cuerpo lo pasó como algo neutral, no saqué la emoción, me la tragué y empieza a alojarse en un punto de lado en específico. No le paré bolas y así empiezan las enfermedades. Entonces empezó a ascender. Luego ascendió al ligamento izquierdo y luego ascendió al cuádriceps y se ¿Manifestó? manifestó la inflamación de la rodilla durante una semana. Tenía dos opciones: o me quejaba y decir, pero ¿por qué? Dios mío, ¿por qué este castigo? ¿Por qué me detengo si tenía tantos proyectos esta semana? O entrar en aceptación, cuerpo mío, yo me hago responsable de, esa es otro tip, cuerpo mío, yo me hago responsable de, muéstrame lo que no he podido ver. Sí. Si yo no puedo conmigo, entonces ya agoté todo y ya miré el significado emocional desde la biodescodificación, ya miré a ver qué era lo que había pasado, pero si ya no lo libero, ya necesito apoyo de alguien más, porque por lo general cuando nosotros tenemos el conocimiento, si no estamos en apertura y en conexión, pues nosotros mismos nos blindamos ante la información y es como si fuera un velo. Y entonces tuve una conversación con alguien también que necesitaba tener, porque también te he estado relacionado a... Sí, esa es la indagación. En la indagación y la conexión. Cuenta qué puede ser. Y tuve esta información, tuve la conversación con esta persona, inmediatamente se empezó a desinflamar. Y con mis frecuencias binaurales y con mi sanación genética cuántica, que ahí entra otro espacio, que nosotros creemos que las enfermedades tienen que hacer a punta de droga, y entonces ahí empezó el juicio, de mi mamá y mi papá. Tienes que bajar de peso, es que estás comiendo mucha carne, es que tú tienes principios de gota, es que no te cuidas. Yo dije, no mamá, yo soy consciente de, no papá, yo soy consciente de. Y esto que es lo que me invitó a retomar el ejercicio y a retomar hábitos de estiramiento, si yo quiero dejar de repetir la historia de mi abuela, que en este momento no puede caminar, porque todo el tiempo está sentada viendo televisión, noticias y todo eso. Pues ahí está la invitación siempre a observarnos, a
ver las cosas de otra manera, ¿no? Porque cuando tú empiezas a decir, bueno, yo quiero ver las cosas de otra manera, Pero espérame ahí es en cuando ese empiezan espacio. a llegar esas informaciones. Vivir desde la víctima o la responsabilidad. La víctima todo me lo hace el otro, externo. La responsabilidad yo me hago responsable de. Si yo me hago responsable de, valga la redundancia de la responsabilidad, soy consciente de que nada ni nadie puede alterar. ¿Cómo es? Nada ni nadie te puede hacer daño a menos de que tú lo permitas, Eleanor Roosevelt. Ajá. Entonces, a partir de ello, si yo tomo esta máxima de que nada ni nadie me puede hacer daño, puedo darme el permiso de hacerme responsable de mi libre albedrío, y a partir de ello, cuando yo tengo libre albedrío desde una frecuencia de vibración alta y la responsabilidad, dejo de estar en resistencia, entro en apertura, yo entro en conexión para elegir algo diferente. Bueno, Cami, pero ¿cómo puede una persona que sufre algún ataque, por ejemplo? ¿Ataque cardíaco? No, un ataque de un tercero, una persona que venga y te ataque a una persona. ¿Cómo esta persona atacada puede decir yo me hago responsable de? Ahí vienen los pactos celestiales, y eso me costó entenderlo durante mucho tiempo, que cuando yo tengo en especial las frecuencias de vibración baja, cuando yo tengo un incidente con una persona puntual, Sí. sí o sí estaba pactado para que yo y esa persona aprendiera algo. Si creen en la reencarnación, puede que se esté compensando la carga de otras vidas. Si no creen, estaba pactado para generar algo esa persona que yo tenía que... De hecho, los pecados transgeneracionales hablan de eso. Puede que en algún momento las familias se hayan entrado en deuda y en este momento entramos en conexión por X o Y motivo para saldar esa deuda. De pronto tu clan familiar tenía que cumplir esa deuda y de pronto mi clan familiar tenía que pagarla, entrando en las constelaciones familiares. Pero si creen en la reencarnación, yo creo más en ese espacio, y soy católico y voy a misa y todo, pero también tengo mis ideas mentales. Entender que se compensan cargas, se nivelan cargas, y sin ir más allá. Tenemos un ejemplo muy puntual. Nosotros durante mucho tiempo fuimos el hermanito pobre de Venezuela. Sí. Por Y muchos años. por lo muchos vivimos. años. Sí, señor. Y mucha gente de Colombia se fue a sacar Sí. la riqueza de Venezuela y a traerla a Colombia. De nuestras familias. ¿Qué es lo que está pasando ahora? emigraron. Es la compensación. La compensación, positivo y negativo, liberar cargas. La vida no se queda con nada. Cami, y para las personas hoy por este suceso extraordinario de la naturaleza, hablemos un poquito de la ansiedad y de los ataques de pánico. Las ansiedades y los Porque, ataques de pánico. ¿qué información traen estas memorias en memorias familiares, estos síntomas? Yo te recomendé la vez pasada el libro El Poder de lo Simple, que habla de la administración, y El Poder de lo Simple habla literal que las carreras del futuro son las que están diseñadas a simplificar procesos y conceptos. A partir de ello, mi invitación: simplifica. O sea, pon tu lógica, tu sabiduría está en ti. Una persona externa, si tú estás escuchando esto y resuena contigo, es más, esa es otra invitación. Lo que sirva para ti, tómalo; lo que no es para ti, suéltalo y libéralo. O sea, relájate y disfruta. Entonces, simplifica. Que, por ejemplo, ¿qué es un miedo? La ansiedad, ¿qué significa miedo? Un ataque de pánico, un miedo exacerbado. Es un miedo que se dejó de tratar. Puede ser que, por ejemplo, la mamá, de hecho me impactó ese video, una mamá a los 7 meses en Brasil la iban a atracar 2 personas. ¿A los 7 meses que de embarazada? A los 7 meses de embarazo, Sí. tiene un perro y llega un pitbull y le ataca al perro. Sí. Ella se bota al piso por coger al perro y luego se toca el estómago. Claro, y esa emoción le quedó al bebé. Entonces, si ese niño no es consciente de ese evento, es muy factible que lo repita a través de su vida. O sin ir más allá, una mamita que hace un proceso de pérdida de peso, una mujer, hablamos de una mujer en general, hace un proceso de pérdida de peso y no tuvo hijos y no tiene hijos, pero y lo hizo súper juiciosa y lo hizo y con garantía y todo. Si esta mujer no es consciente de un apoyo emocional extra, que ahí vienen los que apoyamos en estas situaciones, que de hecho es una eminencia, el doctor Leonardo, la hace caer en cuenta de que ella tuvo una caída
y esta caída es como para ir indagando las informaciones y las emociones. Entonces es como para que vayan entendiendo cómo los eventos van marcando y van impactando en la salud. Esta señora se hace consciente de que tuvo una caída y tuvo un aborto, y a partir de ello, de esa edad, empieza a protegerse subir de peso. Y a subir de peso. Claro, para compensar. Entonces, esta persona se hace consciente y después de haber terminado el tratamiento de pérdida de peso o de rejuvenecer su sistema metabólico, Sí. empieza a bajar de una. Porque todo el tema de gordura son temas de protección emocional o temas de información sin procesar. Entonces, volviendo al ataque de pánico, es un miedo sin procesar propio o heredado o del tatarabuelo. Por ejemplo, hay que empezar a indagar y a mirar qué le pasó al abuelo más o menos a esa edad. Sí. Porque qué fue lo que vivió la abuela. En una constelación familiar, esa es una invitación, hazla personalizada. Porque es que cuando tú entras en una constelación familiar grupal, desde mi humilde punto de vista, empiezas a encarnar los miedos y los demonios de otras personas. Sí, no, yo las he hecho y sí, se siente. Obvio, se siente todo porque es lo que que los las muñequitos personas cargan. Sí. y los muñequitos tienen energía propia y sientes el dolor y la emoción es como si el mismo universo te dijera, tú te vas a hacer la mamá de esta persona y vas a revivir este evento. ¿Cómo crees que si tú no estás protegido internamente y blindado energéticamente, que he visto muchas personas que no lo hacen y lo respeto, que no blindan el espacio, no cuidan el espacio energéticamente, pues obviamente puede quedarse esta energía impresa en ti y empezar a transcender y Aunque vivir en ti. los consteladores profesionales sí blindan los espacios. Tengo una persona, no voy a revelar nombres, que es durísima en constelaciones familiares, y esta persona se fue con sus maestros en constelaciones familiares. Había una brujería dentro de esa constelación familiar por liberar. Esta persona que es durísima en constelación familiar casi se queda y se va en esa constelación familiar, en esa brujería. Uy, eso estaba bravo. Y ellas son personas que cuidan el espacio y todo. Por eso es que necesitas hacerte consecuente y consciente de que no todos los espacios son para ti. Así es. Ni Y que todas si las tú- personas ni los coaches están Y todas para las ti. frecuencias no están. Si tú estás en una baja frecuencia, no prestes tu energía a nivel grupal, porque eso es como si fueras un imán para chupar la energía y que se adhiera a ti. Esa es mi invitación. Y bueno, entonces lo entiendo. Esas son memorias que no se han trabajado y pueden salir a través de esos ataques de pánico, a través de esos ataques de ansiedad. Sobre Exacto. todo, pues, porque te lo pregunto, porque hoy viendo, obviamente, la situación que estaba en todo lo que vimos hoy, pues hay mucho pánico. Escénico. Sí. Ahí el tema es evitar engancharse con eso y más bien ver cómo puedo yo ayudar, cómo puedo yo apoyar. Tal cual. Y es ser dador o quitador, que eso también lo hablábamos hace temprano un poquito. Pero mira cómo es el poder de las creencias y la resignificación y la responsabilidad de los papás con los hijos. Si vieron el video, que ya sé que lo vieron el video porque está en delayed, el niño empieza a llorar por los truenos. ¿Qué hizo la mamá? Lo cogió, lo alzó y y se lo empezó a mostró. aplaudir cada vez que había un trueno. Entonces le resignificó el miedo y lo empoderó para no tenerle miedo a los truenos, para tenerle una cosa es vibrar en respeto, que yo tengo respeto a Dios, pero no temor, porque el temor es una frecuencia de vibración baja. Cuando tú respetas su voluntad, sencillamente te acomodas a lo que hay y a lo que es y tomas lo mejor de esa situación y vas para lo siguiente. Cuando tú vives en temor, ¿qué es? Es el mismo miedo. Y cuando tú vives en miedo, ¿vas a generar algo positivo? No. Es así de simple. Así que es el estar siempre en la observación y Ya preguntándonos, se nos va a acabar. preguntándonos qué información nos está dando la emoción que estemos sintiendo. Exacto. Y la enfermedad, cada enfermedad tiene su significado, y si es de acuerdo a la percepción femenina o masculina o de percepción de papá y mamá, tiene su liberación, su carga emocional por liberar. Y también depende mucho de la interpretación de las personas, que eso lo hablábamos la vez pasada, que por ejemplo, para mí el negro, si yo veo a alguien, puede ser una persona elegante, pero para otra persona puede estar de luto. Yo quiero preguntarte si tenemos unos minutos aún. Sí, nos quedan unos 3 minuticos, 4 minuticos. Sí. Sobre la fibromialgia. La fibromialgia. Sí. Primero, pues es que la gente sepa, cuando hablamos de fibromialgia, es una condición
que se diagnostica después de un número específico de sintomatologías y de dolores corporales. Entonces, cuando una persona, no tengo el número exacto, pero cuando una persona ya experimenta 7 o creo que son 13 si no estoy mal, dolores en el cuerpo, que es que me duele, se me inflama la rodilla, también me duele la cabeza, luego también me duele, ahí es cuando se diagnostica la fibromialgia. Entonces, como es una enfermedad que veo yo que cada vez tiene más gente sufriendo todos esos síntomas, yo te quería preguntar, porque pues ahí, por ahora, la diagnostican y ahí se queda. Pues básicamente, mira qué es la percepción de cada quien. Yo me fui esta mañana con mi bastoncito al banco. Sí. Y la persona del banco, mira, se accidentó tal y tal y tal. ¿Por qué se están personas tantas cayendo? Ajá. Es una percepción. Sí, es una percepción. Es más una percepción que cualquier otra cosa. Porque si tú me preguntas, después de la pandemia, lo que se despertó mucho fue la depresión y la ansiedad. Porque la pandemia fue un sistema de encerramiento para enfrentar nuestros propios demonios o nuestras propias frecuencias de vibración baja, y a partir de ello se disparó al 1000% la consulta y se dejó ver al psicólogo como el loquero y al terapeuta como el hechicero. Sí, el chamán. Exacto, y empezaron a mirar. Pero si tú me dices que es un tema de la fibromialgia, sí, no sé viene si con porque me han preguntado por esa enfermedad. Viene por básicamente lo siguiente. Si no estoy mal, la fibromialgia tiene que ver antes con la artrosis. También. O es sea, que entre todas y de las coyunturas. Las coyunturas que Sí. dicen, y que es la artrosis, la deformación de las articulaciones. Sí. Si nos podemos, sin mirar mayor cosa, si nos podemos a mirar qué es lo que pasa con el movimiento. Rigidez. Y si hay rigidez, hay una pérdida de soltar, una pérdida de fluir, una pérdida de volver a la circulación y al tomar y al soltar. Por lo general, O sea, las personas. exceso de control. Y es como yo Las digo. personas tienen exceso de control. Porque yo lo digo. Exacto. Y tiene que ser como yo lo diga. Exacto. Las personas por lo general que tienen artritis o problemas de articulaciones es porque tienen temas de flexibilidad, de ser fluidos con la vida. Entonces, eso se llama simplificar las cosas. Si yo veo una persona con, y es más, ese es un respeto. Si yo veo una persona con diabetes, no, ven y empezamos a mirar, porque, y sin pedírmelo tú, ven y empezamos a mirar, cancelado. Sí, tú te sí, estés a ya profunda sin te sanar. entiendo, sí. Ay, no, tienes artritis, entonces no, ven y miramos qué es lo que no. Es que tú eres una persona controladora. Si yo le digo al alcohólico que es alcohólico porque toma, pues se va a sentir atacado. Sí, sí. Y más si no me lo ha pedido permiso. Ese es el respeto del libre albedrío y el respeto de la voluntad de Dios. Porque es que tenemos la costumbre de ir opinando, ¿no? Exacto. Tenemos el opinómetro prendido. Pero cuidadito se meten con nosotros. Pero es que eso también depende de Entonces, tu ser trabajado. gracias por tu advertencia y consejo. La gente no tiene por qué estar opinando de los demás y diciéndole, mira, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. ¿Por qué no? Primero pide permiso. Si esa persona está interesada, te lo va a dar. Si no, más bien tú escucha. Porque de eso se trata, de escuchar, más no de opinar, ni de dar el consejo, ni decirle usted tiene que hacer esto y lo demás allá. Porque ese es otro problema, ¿no? El tener y el deber qué. Volviendo al tema de la fibromialgia, que ya lo encontré. La fibromialgia hay varios puntos interesantes. El sentido biológico es que duelen los tendones y los músculos y los puntos gatillo. A partir de ello, el mensaje del cuerpo, estoy en alerta, no me puedo relajar, cargo demasiado. Del tema sobrecarga y no poder con todo, o sea, cargarse de cosas y de cosas y de cosas que no son tuyas. Entonces, el primero es el tema de la liberación. El tema de la desvalorización profunda. Lo que hago no vale, entonces tengo que hacer de más y ser algo más para alguien más. Entonces cargo con tu problema para hacerme el bueno, para cargar el dolor y le crear una deuda afectiva. Luego viene el miedo al movimiento a la vida, la fluidez, soltar, quitar la carga del cuerpo para poder liberar el dolor del cuerpo. Y luego en la lealtad familiar es que es la persona fuerte de la familia, la que carga con todo. La que, ay no, tú no puedes, entonces no respetas el libre albedrío ni el aprendizaje. Ay, tú no puedes, entonces ven y yo te ayudo porque tú no puedes, pobrecito, pobrecita, cancelado. Sí. Y el conflicto del contacto se le dificulta, como ha cargado tanto,
tiene miedo que esta persona la toque, porque como le hace falta tanto amor y quitarle las cargas, entonces viene ese espacio y ese contexto. Pero claro, entonces es una programación de esa persona a ser el más responsable del núcleo familiar. Y es la persona que se queja por todo, o sea, que genera cargas, o sea, te cargo tu carga, cancelado, 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 Sí. pero para generar victimización. Es que yo cómo soy capaz de cargar con tu carga. Es que tú no eres capaz Y tú de no eres pensar en... capaz. Exacto. Aparte de eso, la frecuencia de terribilizar todo. O sea, ay no, el gobierno, perencejo, que sutanita le pegó a sutanito en la novela, que mire que esta persona, entonces el mundo se va a acabar, la terribilización. La otra frecuencia es la queja. O sea, se quejan por todo. Yo creo que también un punto de vista para una persona que está enferma o quiera sanar es agradezca la enfermedad. Porque le Ahí está es cuando trayendo un entramos a regalo. resignificar ese dolor. Sí, señora. Y es dar gracias a lo que me está enseñando esta enfermedad y es liberar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona básicamente para empezar a sanar? Poner límites sanos. Esta es tu responsabilidad, hazte cargo de. Al inicio las personas que le estaba cargando esa responsabilidad, pero ¿cómo que no sé qué? No. Esto te corresponde. Y ya a ti. no más yo. Exacto, viene, es más, si no estoy mal bien con los hombres y las mujeres que desde pequeños les enseñaron a hacerse cargo de sus hermanos menores. El otro es Y a veces hasta el menor que le ha tocado es con los mayores. y también puede, mejor Porque dicho, pasa también. que han tenido que maternar o paternar personas que no les correspondían y entra un desorden del clan familiar. De irrespetar la posición del papá y la mamá, entonces yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Okay. El desorden dentro del clan familiar, ese es uno de los principios de Berlin, el orden del clan familiar. Empezar a mover el cuerpo, darse el permiso de fluir, buscar mecanismos que le ayuden así como los carros necesitan aceite para que se muevan los motores, empezar a buscar alimentos que le ayuden a hacer fluido el cuerpo. Y soltar lealtades, volvemos al mismo punto. Lo que a mí me parece elegante puede que a otra persona le parezca un luto. Entonces, aunque el diccionario de bioscodificación y la información está, si tú no te haces consciente de tu propio caso, que es cada enfermedad, así sea la misma, es una huella dactilar, Sí, pues no se puede diferente, liberar de la misma claro. manera. Una cosa es yo tener el conocimiento y otra cosa es serme consciente y responsable de. Bueno, Camilo, gracias. Y desde la programación neurolingüística, desde mi espacio, como yo abro portales energéticos, pues ahí ya empieza a ver la información del clan familiar y por lo general empiezan informaciones de sanación o mensajes de programación neurolingüística para cada persona para dentro de la sesión poder generar la sanación emocional. Sí, entonces aquí con esta enfermedad. Y espera, y un puntico ya, Juan. Sí. Vale, listo. Yo pensaba que ya paramos. Listo, perfecto. Dale. Un punto que me parece muy válido es que si existen los tratamientos de Occidente Sí. y que si por ejemplo hay un cáncer, no te tomes deportivamente las radioterapias y las quimioterapias. Y es más, esa es una invitación. Cuando hay una enfermedad de extirpar órganos, sí o sí tiene que haber un acompañamiento emocional, el que tú quieras, el que resuene contigo. Porque si tú no te haces responsable y consciente de la emoción atrapada o de lo que tienes que liberar, sí o sí se genera un espacio de deuda emocional. Y lo que me pasó con la rodilla, no le paré bolas al pie, entonces así empieza. Literal, empieza cancelado. Empieza el cuerpo por una cosa minúscula, empieza entonces me va dio escalando. dolor, exacto, me dio dolor de cabeza, no le paré bolas. Viene la migraña. Me dio una migraña, luego viene cancelado. Le dio un dolor de cabeza, se toma una pastilla. Le dio una migraña, se toma una pastilla más fuerte, tapando el dolor, tapando la emoción. Sí, Entonces pañitos. después, hasta que de pronto le pueda pasar a la persona un coágulo en el cerebro, pues porque eso tapó tanto tiempo el dolor, no se hizo responsable de que el cuerpo le dijo, oiga, yo ya no puedo más con su emoción, mire, usted está vibrando desde hace mucho tiempo en esta frecuencia, está liberando esta carga química hacia cierto lado, pues reventó. Y cuando se extirpan órganos, yo no lo había pensado de esa manera, porque sí hay terapias para cuando a las personas les amputan una extremidad y tienen un síndrome del síndrome yacente, miembro yacente. Del miembro yacente. Entonces también, obviamente, se sugiere que para cualquier órgano interno. Y también para cualquier órgano interno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no Claro, se liberó queda. la emoción y se cortó de raíz,
entonces se va a aparecer en otro órgano y ahí vienen las metástasis del cáncer. Y sabes que, claro, tienes razón, porque a nivel astral el órgano nunca lo extirpan. Entonces se puede hacer ese envío de luz al órgano que está ahí en el aura, existe. Tal cual. Entonces, claro, tiene todo todo el sentido también hacer esa terapia. Gracias. Gran consejo. Sí, señora. Bueno, creo que ya nos vamos acercando, Cami. Chévere, ¿no? Si vamos en esta segunda parte y seguimos. Eso se va a extender a otro programa, otros cuantos programas, Cami. Esa es la otra que no hay. Un mensaje para nuestra gente hoy en el país. Pues más que antes del De amor y de mensaje, luz. una invitación. Respetar los procesos. No, mentiras, ese también existe se aplica para el mensaje al país. Si tú estás enfermo o enferma, respeta tu proceso. Sí. Así como hubo un tiempo para hacerse visible esta enfermedad, hay un tiempo también para liberarla y sanarla. Hay que confiar y hay que creer. Y es más, sin ir más allá, cuando un médico le dije, no, es que usted tiene 3 meses de vida, cancelado, pues la persona entra como un mandato. El médico es alguien de autoridad, el mismo cuerpo se empieza a deteriorar y se empieza a morir. Así que hay que confiar en el proceso. Y confiar en el proceso de que algo tendremos que aprender, algo tendrá que pasar. Siempre cuando hay una gran oscuridad viene un amanecer enorme. Sí, y la solidaridad y ese amor que se despierta, es que es una cosa hermosa. Y ese amor que se despierta ante estos eventos. Y el mejor consejo, cuando tengas un órgano enfermo, ya me hice responsable de... Ya puedes liberar el dolor, ya podemos hacer, ya yo me hago consciente de, es hora de liberar el dolor. Y te empiezas a envolver, es que creen que visualizarse en una burbuja de luz. Yo envolvería a las personas o sea, si tengo una persona puntual por quien orar, en una burbuja de luz, de la luz plateada, de la llama violeta. Para mí esa burbuja de llama violeta me parece espectacular. Podemos poner a todo el país en esa burbuja. O sea, empezar a visualizar. Si el 10% de Colombia nos uniéramos a la misma hora, visualizando a todas esas personas y todos esos eventos energéticos en una esfera de luz, sí o sí se sanaban más rápido las personas, y eso está comprobado en un... yo sé que hay muchos grupos de meditación que están en eso. Pero volviendo a ese tema, eso está comprobado porque en Chicago, si no estoy mal, empezaron con barrios, el 10% del barrio, a orar para la paz de los barrios de Chicago. Sí. Y efectivamente el 10% empezó a orar o a meditar o a visualizar eso, y drásticamente se demostró que bajaban los índices de criminalidad en el sector. Bueno, pues amén. Amén, y un mensaje de amor para todos nosotros que nos conectamos hoy, para toda la gente. Gracias por escucharnos y por la invitación. Y no, a ti, Camilo, muchísimas gracias por venir hasta Tibasosa. Estamos felices porque estamos compartiendo en este bello municipio. Así que para todos un mensaje de mucho amor. Muchísimas gracias por conectarse. Recuerden que tal vez sanar no sea olvidar la historia familiar, sino o negar el dolor. O negar el dolor, sino también dejar de vivir condenados a repetirla. Recuerda que cuando transformas tu interior, transformas tu vida. Así que los espero en una nueva conexión espiritual.